Julián Álvarez ve a un niño pobre dibujando su camisa en cartón. Su gesto inesperado hace al niño llorar de alegría. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En un mundo donde la fama suele erigir murallas, Julián Álvarez, el formidable araña del fútbol mundial, buscaba refugio en el anonimato de un día cualquiera, un respiro efímero, lejos del estruendo de los estadios y la mirada incesante del público, mientras deambulaba por las calles, con la discreción como su más fiel compañera. No imaginaba que el destino le tenía reservado un encuentro tan humilde como trascendental, una caricia al alma, que reconectaría al ídolo con sus propias raíces en Calchín, con aquellos sueños infantiles que forjaron al campeón. Este no sería un partido más, sino una jugada maestra del corazón, una que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos y cambiarlo todo. Julián caminaba con paso tranquilo, absorbiendo los sonidos y colores de la ciudad que se desperezaba a su alrededor, las risas de unos niños jugando en la lejanía, el aroma a café recién hecho que se escapaba de una ventana entreabierta, el murmullo constante del tráfico matutino. Todo conformaba una sinfonía de cotidianidad que él apreciaba profundamente. Eran estos instantes de normalidad los que le permitían recargar energías, los que lo anclaban a una realidad más tangible que la vorágine de su vida profesional. Valoraba cada segundo de esa paz autoimpuesta, sin sospechar que una escena, aparentemente trivial para cualquier otro transeúnte, estaba a punto de capturar por completo su atención y tocar las fibras más sensibles de su ser. El sol de la mañana bañaba la acera con una luz dorada, iluminando a los transeúntes que iban y venían, cada uno inmerso en sus propias rutinas y preocupaciones. Julián, con una gorra calada y gafas oscuras para pasar desapercibido, se sentía uno más, entre la multitud, un observador silencioso del pulso de la vida urbana. Disfrutaba esa sensación de ser invisible, de poder contemplar el mundo sin el filtro de la celebridad. Esa mañana, sin embargo, su agudo instinto, ese mismo que le permitía anticipar las jugadas en el campo, le susurraba que algo distinto flotaba en el ambiente, una quietud expectante que precedía a los momentos significativos. Se detuvo un instante frente al escaparate de una vieja librería, fingiendo interés en los volúmenes expuestos, mientras su mente divagaba por los recuerdos de su infancia en Calchín. Rememoró las tardes interminables jugando al fútbol en campos improvisados, con pelotas desgastadas y sueños que parecían inalcanzables. Esas memorias eran su ancla, el recordatorio constante de dónde venía y de todo el esfuerzo que había supuesto llegar a la cima. Fue en ese preciso momento de introspección, con el corazón rebosante de una humilde gratitud, que sus ojos se desviaron hacia una escena que se desarrollaba a pocos metros, una que resonaría profundamente con su propia historia. La capacidad de observación de Julián, afinada en innumerables partidos donde un detalle podía significar la victoria o la derrota, se centró de inmediato en un punto específico de la acera opuesta. Al principio, fue solo una mancha de color, un pequeño bulto en el paisaje urbano, pero a medida que enfocaba su mirada, una curiosidad genuina comenzó a crecer en su interior, una intuición de que aquello que estaba presenciando no era algo común. Era como si una fuerza invisible lo estuviera guiando hacia ese preciso lugar, en ese preciso instante, preparando el terreno para una conexión inesperada y profundamente humana. No había nada ostentoso ni llamativo en la escena, solo la simplicidad de la vida desplegándose en su forma más pura. Sin embargo, para un alma sensible como la de Julián, que a pesar de la gloria y los laureles conservaba intacta su capacidad de asombro y empatía, aquello contenía una belleza singular. Se sintió atraído, no por la grandilocuencia, sino por la autenticidad que emanaba de la figura solitaria que comenzaba a distinguir con mayor claridad. Era la quietud y la concentración de esa figura lo que inicialmente llamó su atención, despertando un interés que iba más allá de la simple curiosidad. El murmullo de la ciudad pareció desvanecerse por un instante, y el tiempo mismo pareció ralentizarse mientras Julián cruzaba la calle con sigilo, movido por un impulso que no podía ni quería reprimir.
Cada paso lo acercaba más a una revelación que, aunque aún no lo sabía, reforzaría su convicción en el poder de los sueños y en la importancia de nunca olvidar las propias raíces. El campeón del mundo, el delantero implacable, se aproximaba con la humildad de quien sabe que las lecciones más valiosas a menudo se encuentran en los escenarios menos esperados, en los corazones más puros. Fue entonces cuando la imagen se volvió nítida, conmovedora en su inocencia y dedicación. Un niño, de no más de 8 años, estaba sentado en el frío suelo de la acera, completamente absorto en una tarea que ejecutaba con una seriedad y una pasión que irradiaban una luz propia. Utilizaba un trozo de cartón, probablemente rescatado de alguna caja desechada, como lienzo improvisado. En sus pequeñas manos sostenía con firmeza unos rotuladores gastados, casi sin tinta, con los que trazaba líneas y rellenaba espacios con un esmero admirable, ajeno al ir y venir de los peatones. Perdido en su propio universo creativo, Julián se acercó un poco más, con el cuidado de no perturbar la concentración del pequeño artista. Lo que vio entonces hizo que su corazón, acostumbrado a las emociones fuertes de los partidos decisivos, diera un vuelco de ternura y sorpresa. El niño no dibujaba un paisaje, ni un superhéroe de fantasía, sino una camiseta de fútbol, y no una camiseta cualquiera. A medida que los trazos tomaban forma, Julián reconoció con una claridad que lo estremeció los colores de su propio equipo, y luego, con una caligrafía infantil pero llena de orgullo, su apellido, Álvarez, acompañado del número que lo identificaba en el campo de juego. El impacto de la revelación fue profundo. Ver su nombre y su número, símbolos de su carrera y de tantos sacrificios, plasmados con tanta devoción en un pedazo de cartón por un niño desconocido, lo conmovió hasta lo más hondo. Era un espejo que le devolvía la imagen de su propia infancia, de sus propios anhelos cuando él mismo era apenas un proyecto de futbolista en su pueblo natal. La pasión pura y desinteresada del pequeño fanático era un lenguaje universal que Julián entendía perfectamente, un lazo invisible que los unía a través del amor por el fútbol. El niño levantó por un momento su obra improvisada, admirándola con una sonrisa que iluminó su rostro. Se palpaba la ilusión en sus ojos, la alegría de quien ha creado algo valioso con sus propias manos, por humildes que fueran los materiales. Para él, ese cartón no era basura, era su armadura, el manto sagrado de su ídolo, una ventana a un mundo de sueños y hazañas deportivas. Julián sintió una oleada de emociones encontradas, una inmensa ternura por la inocencia del niño y una punzada de melancolía al constatar la precariedad de sus medios. La dedicación del pequeño era asombrosa. Cada detalle, por mínimo que fuera, era importante. Repasaba los contornos del escudo improvisado, intentaba que los colores fueran lo más fieles posibles a pesar de las limitaciones de sus gastados rotuladores. Era un acto de amor y admiración en su forma más pura. Julián pensó en los millones de camisetas oficiales que se vendían en todo el mundo, en el merchandising que rodeaba al fútbol profesional, y lo comparó con la escena que tenía delante. Un niño creando su propia reliquia con los escasos recursos a su alcance, demostrando que la pasión no entiende de precios ni de marcas. El contraste entre la fragilidad del soporte material y la inmensidad del sentimiento que representaba era abrumador. Aquel pedazo de cartón era, en ese instante, más valioso para Julián que cualquier trofeo, porque encapsulaba la esencia misma del deporte, la capacidad de inspirar, de unir, de encender la llama de la ilusión en el corazón de un niño. El delantero se sintió profundamente honrado y a la vez responsable. Esa imagen se quedaría grabada en su memoria, no como una anécdota curiosa, sino como un recordatorio del impacto real que su figura tenía en la vida de personas a las que ni siquiera conocía. Permaneció inmóvil unos segundos más, debatiéndose internamente. Parte de él quería acercarse inmediatamente, revelarse ante el niño y agradecerle ese gesto tan genuino, pero otra parte, más cauta, le aconsejaba prudencia. No quería romper la magia de aquel momento, ni asustar al pequeño con una aparición repentina.
Sabía que cualquier acción que tomara a partir de ese instante debía ser cuidadosamente considerada para estar a la altura de la pureza de la devoción que acababa de presenciar. La camiseta de cartón se había convertido en un símbolo poderoso, un llamado silencioso que la araña no podía ignorar. Sin ser detectado, Julián observó cómo Lucas, así decidió llamarlo mentalmente, buscando un nombre que encajara con la inocencia y la energía que desprendía el chico, se ponía, con sumo cuidado, su camiseta de cartón sobre el delgado suéter que llevaba. El gesto fue solemne, casi ritual. Luego, con los ojos brillantes y una sonrisa que transformaba su rostro, comenzó a moverse, a correr en el pequeño espacio que le ofrecía la acera, narrando en voz baja, pero audible, un gol imaginario. Imitaba con sorprendente fidelidad algunos de los movimientos característicos de Julián en el campo: el control orientado, el cambio de ritmo, el remate preciso. La pasión que emanaba de cada gesto del niño era gigantesca, un torrente de energía y sueños que contrastaba dolorosamente con la modestia de su vestimenta y la fragilidad de su camiseta artesanal. Era evidente que Lucas vivía y respiraba fútbol, y que Julián Álvarez representaba para él la cumbre de sus aspiraciones. Verlo celebrar ese gol ficticio, con la misma euforia que si estuviera en un estadio repleto, conmovió profundamente al verdadero Julián. En ese pequeño campeón anónimo, se vio reflejado a sí mismo, a aquel niño de Calchín que soñaba con marcar goles decisivos y escuchar su nombre coreado por la multitud. Una oleada de empatía recorrió al delantero. Recordó con nitidez cristalina sus propios inicios, las dificultades, los sacrificios de su familia, para que él pudiera perseguir su sueño. Recordó la primera vez que tuvo unas botas de fútbol de verdad, la emoción indescriptible de vestir los colores de su primer equipo. Esos recuerdos, siempre presentes, pero ahora avivados por la escena que contemplaba, encendieron en su interior una determinación silenciosa, pero inquebrantable. No podía ser un simple espectador de tanta ilusión y tanta carencia. Tenía que hacer algo, algo verdaderamente especial por ese pequeño y leal admirador. La decisión se formó en su mente con la rapidez y la certeza de un disparo a puerta. No se trataba de un impulso pasajero, sino de una convicción profunda, nacida de la conexión genuina que había sentido con Lucas. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba resuelto a transformar la camiseta de cartón en algo mucho más tangible, a convertir ese sueño infantil en una experiencia inolvidable. Quería validar la pasión del niño, demostrarle que los ídolos a veces bajan de sus pedestales y pueden tocar las vidas de sus seguidores de maneras inesperadas y significativas. El dilema moral que Julián experimentó fue breve pero intenso. Debía intervenir directamente y correr el riesgo de convertir un momento íntimo en un espectáculo público, o debía buscar una forma más discreta y personal de llegar a Lucas. La fama, a menudo una bendición, también podía ser un obstáculo para la autenticidad de las conexiones humanas. Optó por la segunda vía, por la sutileza, por preservar la pureza del gesto que planeaba. No quería que su intervención pareciera un acto de caridad condescendiente, sino un reconocimiento genuino de un fanático a otro, de un soñador a otro. Mientras Lucas seguía inmerso en su partido imaginario, ajeno a la presencia de su héroe, Julián comenzó a trazar mentalmente los primeros pasos de su plan. Necesitaría ayuda, discreción y, sobre todo, asegurarse de que el impacto en la vida del niño fuera positivo y duradero. No se trataba solo de regalarle una camiseta oficial. Quería ofrecerle una experiencia que alimentara sus sueños, que le diera esperanza y le demostrara que el esfuerzo y la pasión pueden abrir puertas inimaginables. Era una oportunidad de devolver un poco de la alegría que él mismo había recibido a lo largo de su carrera. Con una última mirada cargada de afecto y determinación hacia el pequeño Lucas, Julián se alejó lentamente, fundiéndose de nuevo con el anonimato de la multitud. Llevaba consigo la imagen imborrable del niño y su camiseta de cartón, una imagen que se había convertido en el motor de una misión secreta.
El campeón del mundo tenía un nuevo objetivo, uno que no se jugaría en ningún estadio, pero cuya victoria sería igualmente celebrada en lo más profundo de su corazón y, esperaba, en el del pequeño soñador de la acera. Con la discreción que lo caracterizaba tanto fuera como dentro del campo, Julián se retiró de la escena, pero la imagen de Lucas y su precaria camiseta de cartón estaba ya grabada a fuego en su mente y en su alma. No era solo una anécdota, se había convertido en una prioridad, en una llamada a la acción que no podía desoír. Apenas se aseguró de estar a una distancia prudencial para no alertar al niño ni generar un revuelo innecesario entre los transeúntes. Su cerebro, acostumbrado a procesar tácticas y estrategias en fracciones de segundo, comenzó a trabajar a toda máquina en un plan diferente. Inmediatamente, Julián tomó su teléfono móvil y realizó algunas llamadas clave. Primero contactó a su asistente personal, una persona de su máxima confianza, acostumbrada a manejar situaciones delicadas con eficiencia y sigilo. Le explicó brevemente la situación, transmitiéndole la urgencia y la importancia emocional que este asunto revestía para él. Luego, se comunicó con algunos amigos cercanos y colaboradores, personas que compartían sus valores y que sabía estarían dispuestas a ayudar sin hacer preguntas innecesarias, movidas por la misma empatía que a él lo impulsaba. Necesitaba cómplices en esta misión de bondad. El plan comenzó a tomar forma rápidamente, tejido con hilos de solidaridad y cariño. Julián fue muy claro en sus instrucciones. Todo debía hacerse con la mayor reserva posible. No buscaba publicidad ni reconocimiento público por este gesto. Su única motivación era la alegría y la sorpresa de Lucas. Quería que el encuentro fuera auténtico, íntimo, un momento mágico que el niño atesorara para siempre, no un evento mediático. La idea era transformar el sueño de cartón del pequeño en una realidad palpable, tangible, superando cualquier expectativa que Lucas pudiera albergar en su inocente corazón. Durante el resto del día y parte de la noche, Julián supervisó personalmente los preparativos, aunque a distancia, delegando las tareas específicas, pero manteniendo el control sobre el concepto general. Se discutieron varias ideas, desde un simple encuentro hasta algo más elaborado. El delantero insistió en que no se tratara únicamente de un regalo material, por muy significativo que éste fuera. Deseaba que la experiencia tuviera un componente emocional profundo, que transmitiera un mensaje de esperanza, de que los sueños, por humildes que sean sus orígenes, merecen ser perseguidos y pueden, a veces, hacerse realidad de la forma más inesperada. La logística se organizó con precisión milimétrica. Se consiguió una camiseta oficial de su equipo, con su nombre y número, por supuesto. Pero también se añadieron otros elementos que Julián consideró que harían aún más especial el momento para un niño apasionado por el fútbol. La expectativa crecía en el reducido círculo de personas involucradas en la operación Sonrisa de Lucas, como la habían bautizado internamente. El propio Julián sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, similar a la que experimentaba antes de una final importante, pero con una carga afectiva mucho más personal. Se cuidó cada detalle para que la sorpresa fuera perfecta. Se estudió la rutina de Lucas, basándose en la breve observación de Julián, para intentar encontrarlo de nuevo en el mismo lugar, preservando así el contexto del primer encuentro casi mágico. El objetivo era crear un círculo perfecto, donde la fantasía de la camiseta de cartón diera paso a una realidad aún más asombrosa, cerrando la historia con un broche de oro que el niño jamás olvidaría. La araña estaba tejiendo una red, pero esta vez no era para atrapar un balón, sino para sostener y elevar los sueños de un pequeño admirador. Al caer la noche, todo estaba listo. Julián repasó mentalmente cada paso, cada posible reacción de Lucas, cada palabra que quería decirle. Sentía una profunda gratitud hacia su equipo por la rapidez y la dedicación con la que habían abrazado su causa. Ahora solo quedaba esperar al día siguiente, al momento del reencuentro. Una extraña serenidad lo invadió. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Ese gesto, por pequeño, que pudiera parecer en la inmensidad del mundo, tenía el poder de marcar una diferencia real y positiva en la vida de un niño.
A la mañana siguiente, con el sol apenas despuntando y tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Julián Álvarez, acompañado discretamente por uno de sus asesores más cercanos, quien portaba una bolsa especial cuyo contenido era un secreto bien guardado, regresó al lugar donde su corazón había conectado con la inocencia de Lucas. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de expectación y esperanza. Julián sentía un cosquilleo familiar, una mezcla de nerviosismo y alegría anticipada, emociones que solían preceder a los momentos verdaderamente significativos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. No tardaron en localizarlo. Allí estaba Lucas, en el mismo rincón de la acera, como si el tiempo se hubiera detenido. Fiel a su rutina, o quizás a su devoción, el niño ya estaba ataviado con su preciosa e invaluable camiseta de cartón, absorto una vez, más en sus juegos imaginarios, narrando hazañas futbolísticas con una pasión que no conocía límites. Verlo de nuevo, tan entregado a su mundo de fantasía, reafirmó en Julián la convicción de que su plan era lo correcto, lo necesario. Respiró hondo, preparándose para el encuentro que estaba a punto de suceder. Con pasos lentos pero decididos, Julián se aproximó a Lucas. El asesor permaneció a una distancia prudente, listo para intervenir solo si era necesario. «Hola, campeón», dijo Julián con una voz suave, cargada de una calidez genuina que buscaba transmitir confianza y amabilidad. Lucas, sorprendido en medio de una gambeta imaginaria, levantó la vista. Sus ojos, inicialmente curiosos, se abrieron desmesuradamente al reconocer el rostro que tantas veces había visto en fotografías, en la televisión, en sus sueños. Se quedó completamente inmóvil, congelado en el sitio, como si hubiera visto una aparición. La incredulidad se pintó en cada rasgo del rostro infantil. Sus labios, entreabiertos, no atinaban a emitir sonido alguno. Sus manos pequeñas dejaron caer el gastado rotulador con el que seguramente pensaba retocar su camiseta. Era Julián Álvarez, su ídolo, el Araña, en carne y hueso, parado frente a él, sonriéndole. Por un instante eterno, el mundo pareció detenerse para Lucas. El bullicio de la ciudad, los coches, los transeúntes, todo se desvaneció, dejando solo la figura imponente pero amable de su héroe futbolístico. El pequeño no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Julián, percibiendo la conmoción del niño, se agachó para quedar a su altura, buscando transmitirle cercanía y tranquilidad. Con una sonrisa aún más amplia, señaló la camiseta de cartón. «He visto que eres un gran fanático y que tienes una camiseta muy especial», comentó con dulzura. Luego hizo una seña a su asesor, quien se acercó con la bolsa misteriosa. De su interior, como si de un cofre del tesoro se tratara, Julián extrajo una camiseta oficial de su equipo, impecable, con su nombre y número relucientes en la espalda, y cuidadosamente doblada. La ofreció al niño, cuyos ojos seguían fijos en el jugador, sin poder procesar completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Creo que esta te gustará también», dijo Julián, mientras le entregaba la prenda. Pero la sorpresa no terminaba ahí. De la misma bolsa mágica surgieron también unas botas de fútbol completamente nuevas, del tamaño adecuado para Lucas, y, para coronar el momento, un pequeño sobre que contenía una invitación muy especial, un pase para asistir a un entrenamiento del equipo y conocer al resto de los jugadores. La realidad estaba superando, con creces, el más increíble de los sueños de Lucas. El silencio se apoderó del instante, un silencio cargado de una emoción palpable, casi eléctrica. Lucas miraba alternativamente la camiseta oficial, las botas relucientes, el sobre con la invitación y el rostro sonriente de Julián Álvarez. Era demasiado para asimilar, un torrente de felicidad que amenazaba con desbordarlo. Su ídolo no solo lo había encontrado, no solo conocía su existencia, sino que le estaba entregando los tesoros más grandes que un niño apasionado por el fútbol podría imaginar. Ese encuentro casual, nacido de una camiseta de cartón, se estaba transformando en el día más extraordinario de su joven vida. Los ojos de Lucas, hasta ese momento paralizados por la sorpresa, comenzaron a brillar con una intensidad diferente y casi instantáneamente se llenaron de
Lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino la manifestación más pura y avasalladora de una alegría tan inmensa que simplemente no cabía en su pequeño cuerpo. Rodaron por sus mejillas sin control, mientras sus manos temblorosas se extendían para recibir la camiseta oficial que Julián le ofrecía. La sostuvo con una reverencia casi sagrada, como si fuera el tesoro más valioso del universo, palpando la tela, admirando los colores vibrantes y el escudo bordado, olvidándose por completo de su timidez inicial. En un impulso incontenible nacido directamente del corazón, Lucas soltó la camiseta por un segundo sobre sus rodillas y se aferró a Julián en un abrazo infantil, espontáneo y cargado de una emoción desbordante. Sollozaba abiertamente, hipando contra el pecho de su ídolo, dejando que toda la incredulidad, la gratitud y la felicidad acumuladas en esos pocos minutos se liberaran en un torrente de lágrimas y palabras entrecortadas de agradecimiento. Gracias, gracias. Julián, no lo puedo creer, balbuceaba entre sollozos. Julián, visiblemente conmovido por la reacción tan genuina y espontánea del niño, correspondió al abrazo con ternura, sintiendo cómo la pequeña espalda de Lucas se sacudía con cada sollozo. Le acarició el cabello con suavidad, esperando pacientemente a que la primera oleada de emoción se calmara un poco. Él también sentía un nudo en la garganta. Aquel momento era la confirmación de que su instinto no le había fallado, de que la conexión que había sentido era real y profunda. La pureza de la gratitud de Lucas era el mayor premio que podía recibir. Cuando Lucas finalmente se separó un poco, con los ojos todavía anegados pero con una sonrisa temblorosa que luchaba por abrirse paso entre las lágrimas, Julián se arrodilló para quedar cara a cara con él. Le secó suavemente una lágrima con el pulgar y le habló con voz pausada y afectuosa. Le dijo cuánto admiraba su pasión por el fútbol, lo especial que era su camiseta de cartón y lo feliz que le hacía poder compartir ese momento con él. No hubo discursos grandilocuentes, solo palabras sencillas y sinceras que buscaban validar los sentimientos del niño y hacerlo sentir aún más especial. El pequeño no dejaba de mirar a Julián, luego a la camiseta, luego a las botas, como si temiera que todo fuera un sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Cada vez que sus ojos se posaban en los regalos, una nueva oleada de felicidad parecía invadirlo, y las palabras de agradecimiento brotaban de nuevo, atropelladas, pero cargadas de una sinceridad que desarmaba. Aquel gesto inesperado, aquella aparición casi milagrosa de su héroe, era la materialización de un anhelo que, en su humilde realidad, probablemente siempre había considerado inalcanzable. Julián observaba cada reacción de Lucas, cada destello de alegría en sus ojos, y sentía una profunda satisfacción. No era la euforia de un gol en el último minuto, ni la adrenalina de una victoria en un campeonato. Era una emoción más serena, más íntima, pero igualmente poderosa. Era la alegría de haber podido encender una luz tan brillante en el mundo de un niño, de haber transformado un pedazo de cartón en un recuerdo imborrable, en una prueba tangible de que los sueños, a veces, se visten con los colores de tu equipo favorito y te abrazan con la calidez de un ídolo. El impacto de ese encuentro iba mucho más allá de los objetos materiales. Para Lucas, significaba que alguien importante lo había visto, lo había reconocido, había valorado su pasión. Era un mensaje de esperanza, una inyección de confianza que seguramente lo acompañaría durante mucho más tiempo que la vida útil de unas botas de fútbol. Las lágrimas de alegría que habían inundado el alma infantil de Lucas eran el testimonio más elocuente del poder de un gesto de bondad, un recordatorio de que los verdaderos campeones se miden no solo por sus logros en el campo, sino también por la grandeza de su corazón. La historia del encuentro, emocionante entre Julián Álvarez y el pequeño Lucas, y el gesto noble y desinteresado del futbolista, no tardó en trascender el anonimato que el jugador había buscado inicialmente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en un círculo íntimo, la noticia se filtró, no a través de una campaña de relaciones públicas, sino por la emoción incontenible de quienes fueron testigos indirectos o se enteraron por la propia familia de Lucas
cuya alegría era imposible de ocultar. Rápidamente, la anécdota comenzó a circular, primero en el barrio, luego en las redes sociales y finalmente en los medios de comunicación, calentando los corazones de todos los que la escuchaban. La actitud de la araña no solo transformó radicalmente la vida de Lucas en un instante, regalándole no solo objetos preciados, sino, y más importante aún, esperanza, validación y la certeza de que sus ídolos podían ser héroes de carne y hueso, cercanos y humanos. Le demostró que la pasión genuina tiene un valor incalculable y que los sueños, por más humildes que sean, pueden capturar la atención de aquellos a quienes admiramos. El impacto en Lucas fue inmediato y profundo, una chispa que encendió aún más su amor por el fútbol y le dio una nueva perspectiva sobre sus propias posibilidades. Pero el efecto del gesto de Julián fue mucho más allá del beneficio individual de Lucas. Inspiró una poderosa y conmovedora ola de solidaridad y admiración entre el público. La gente vio en esa acción un reflejo de los mejores valores humanos: empatía, generosidad, humildad. En un mundo a menudo cínico y dividido, la historia ofrecía un respiro de autenticidad y bondad, recordando a todos la importancia de los pequeños gestos y su capacidad para generar un impacto positivo y duradero. Muchos se sintieron motivados a realizar sus propias acciones solidarias, inspirados por el ejemplo del futbolista Julián Álvarez, quien nunca buscó el reconocimiento por esta acción. Se sintió abrumado, pero también profundamente agradecido por la respuesta positiva de la gente. Para él, lo fundamental era la sonrisa de Lucas, la emoción en sus ojos. Sin embargo, entendió que su gesto había tocado una fibra sensible en la sociedad, demostrando que la figura del deportista de élite puede trascender lo meramente competitivo y convertirse en un faro de inspiración. Su humildad, ya conocida por muchos, se vio magnificada, reforzando la imagen de un campeón que no olvida sus orígenes ni pierde la conexión con la realidad. El mismo delantero probó, una vez más, y quizás de la manera más elocuente, que su grandeza no se limita a sus proezas en el campo de juego, a sus goles o a sus asistencias. Su calidad humana, su capacidad para conectar con las emociones ajenas y actuar en consecuencia, demostraron ser tan valiosas, o incluso más, que cualquier trofeo. Marcó un golazo inolvidable, no en un arco reglamentario, sino en el corazón de sus fanáticos, de la comunidad y especialmente en el alma agradecida de un niño que solo tenía un pedazo de cartón y un sueño gigante. La historia de Julián y Lucas se convirtió en una parábola moderna sobre la esperanza, la generosidad y el poder transformador del deporte cuando se combina con la humanidad. Recordó al mundo que detrás de cada figura pública hay una persona y que las acciones más simples, cuando nacen de un corazón genuino, pueden tener un eco extraordinario. El legado de ese día no serían solo los regalos materiales, sino la lección impartida, que la verdadera victoria reside en la capacidad de tocar positivamente la vida de otros. Así, el araña no solo tejió una red de alegría para un niño, sino que también fortaleció los lazos de admiración y respeto con sus seguidores, demostrando que la humildad y la empatía son las verdaderas señas de identidad de un campeón eterno. El eco de ese encuentro perduraría mucho tiempo después de que las cámaras se apagaran y los titulares cambiaran, como un testimonio silencioso, pero poderoso del impacto que un individuo puede tener cuando decide escuchar la voz de su corazón y actuar con nobleza, trascendiendo el juego para inspirar a todos.